El concepto de mineral estratégico cada vez está más de moda. En los últimos meses, dirigentes de países como China, Ucrania, Estados Unidos o Rusia han utilizado estos recursos como moneda de cambio. Algunos de ellos, como el wolframio, en unos meses han pasado de ser desconocidos para el público general a inundar todos los titulares de prensa. Actualmente el 80% del wolframio es producido por China, lo que ha causado una auténtica carrera contrarreloj por parte de la Unión Europea por reactivar yacimientos de este metal. Algunos de ellos se encuentran en nuestro país, como es el caso de las minas de La Parrilla y Abenójar, donde pronto se recuperará la actividad. En este vídeo os explicaré cómo se formaron estos yacimientos, por qué hay wolframio en ellos y cuáles son las principales características que hacen que este metal sea tan especial. Para ello he venido aquí a las minas de San Rafael, en Segovia, donde os enseñaré las principales características de los depósitos de este metal. El wolframio es uno de los únicos 3 elementos químicos, junto con el platino y el vanadio, descubiertos por españoles. En concreto, fue descubierto en 1783 por los hermanos de Lullar. Sin embargo, su descubrimiento no sería publicado en inglés hasta 2 años más tarde, en 1785. En este mismo año, los químicos suecos Scheele y Bergman publicarían también su descubrimiento de este elemento, al que llamarían tungsteno. Esta denominación sería la que eclipsaría el término español de wolframio y sería utilizada por el resto de los siglos, especialmente en el extranjero. Hay una serie de características que han hecho que el wolframio sea tan utilizado en la industria. Por un lado, tiene un gran punto de fusión, por encima de 3400 grados, que lo posiciona como el metal con el punto de fusión más elevado y el segundo elemento después del carbono con el punto de fusión más alto. Además, tiene una gran conductividad eléctrica y térmica, y tiene una gran densidad. Todo esto ha permitido que sea utilizado, por ejemplo, para la industria aeroespacial, para construir motores y sobre todo en la industria armamentística. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra de Corea, en las décadas de 1940 y 1950, la creciente demanda del wolframio para la industria armamentística trajo consigo la llamada fiebre del wolfram. Provincias y comunidades del oeste peninsular, como Extremadura, Salamanca, Zamora, León y especialmente Galicia, tuvieron una intensa actividad extractiva de este metal. Durante la fiebre del wolfram fueron comunes las explotaciones artesanales en las que los propios vecinos de los pueblos se lanzaban a la búsqueda de la selita o la wolframita como alternativa económica en una época tan convulsa como la posguerra. El centro peninsular no escaparía a este suceso, que sin embargo se daría con menor intensidad. Algunos yacimientos de la Sierra de Guadarrama, en las provincias de Segovia y Madrid, fueron explotados en esta época, como los de Gargantilla de Lozoya, Cabezalíjar, Otero de Herreros y San Rafael, en los cerros del Estepar y Cabezarreina, donde hemos grabado este vídeo. He venido al Museo Geominero a explicaros cuáles son los principales minerales de los que se extrae wolframio. Aunque como podéis ver en esta vitrina hay multitud de minerales que tienen wolframio en su composición, los principales de interés económico son la selita y la wolframita. La selita es este mineral de color anaranjado que es wolframato de calcio, es fluorescente con luz ultravioleta, lo que facilita mucho su prospección, y en España tenemos importantes yacimientos como la mina de La Parrilla, donde además aparece acompañada con cristales de arsenopirita y cuarzos muy bien formados. Y la wolframita es una solución sólida entre ferberita, que es wolframato de hierro, y giubnerita, que es wolframato de manganeso. ¿Qué quiere decir solución sólida? Que todas las composiciones intermedias entre ambos minerales existen, es decir, puede haber una ferberita con un 70% de hierro y un 30% de manganeso, o una giubnerita con un 85% de manganeso y un 15% de hierro, etc. Bueno, hay dos tipos principales de yacimientos en los que aparece wolframio. Por un lado están los hidrotermales, que dan lugar a venas o stockworks, que ahora os explicaré lo que son, y luego por otro lado están los skarns. ¿Qué pasó aquí en San Rafael? Bueno, esto es la superficie terrestre. Entonces, hace 300 millones de años se produjo la intrusión de un cuerpo magmático de grandes dimensiones. Este magma, como no salió a la superficie, dio lugar a granitos, es decir, rocas ígneas intrusivas. Si hubiera salido a la superficie, hubiera formado rocas volcánicas que se llaman rocas ígneas extrusivas, es decir, que han salido a la superficie. Este magma iba cargado en agua a altas temperaturas, que estaba cargada de elementos como wolframio, estaño, molibdeno, bismuto y también de gases. Este agua
cargada de elementos y los gases, al tener mucha menos densidad que el magma, escaparon a través de las fisuras que los geólogos conocen como diaclasas, dando lugar a las venas que podemos observar en San Rafael. Cuando estas venas en otros yacimientos forman encrucijadas muchísimo más complejas, partiendo del cuerpo granítico, dan lugar a stockworks como los que podemos ver en la mina de La Parrilla, que son ricos en scheelita y que pronto volverán a ser explotados. En el caso de San Rafael, las mineralizaciones son hipotermales. Hipo quiere decir en profundidad o dentro. ¿Por qué? Porque son las que se forman más cerca del Plutón granítico, en las zonas próximas o en el propio Plutón. Las mineralizaciones que están un poco más alejadas del Plutón se conocen como mesotermales y son las que dan lugar a mineralizaciones de cobre, plomo o zinc. Y las que se encuentran más alejadas, más cerca de la superficie, ya incluso a 1 kilómetro, kilómetro y medio de la superficie y a menores temperaturas, son epitermales y son las que dan lugar al oro y la plata. En el caso de San Rafael, después de millones de años, la erosión barrió todas las mineralizaciones que podría haber por encima o no, pero lo más posible es que las hubiera, y la roca caja que había sobre el Plutón granítico, dejando a la superficie el Plutón con los filones de cuarzo que podemos observar en la actualidad. Y por eso las minas aprovechan estos filones de cuarzo mineralizados con mineralizaciones hipotermales, es decir, las profundas, las que se encuentran más cercanas al Plutón, que tienen wolframio, estaño, molibdeno, bismuto, etc. Algunos ejemplos de yacimientos en los cuales los minerales de wolframio aparecen en stockworks o en venas de cuarzo hidrotermal son Abenójar, la mina de Panasqueira en Portugal o la mina de La Parrilla. El segundo tipo de yacimientos en los que también aparecen abundantes minerales de wolframio son los skarns. En un skarn lo que tenemos, bueno, de nuevo imaginaos que esto es la superficie terrestre, es una intrusión magmática dentro de rocas carbonáticas, es decir, dolomías, mármoles o caliza. En la zona de contacto entre la intrusión magmática y la roca carbonática se produce metamorfismo de contacto. El metamorfismo de contacto es que la roca caja, es decir, la roca dentro de la cual se produce la intrusión, que es la roca carbonática, es transformada debido a las altas temperaturas en otra roca, por ejemplo las calizas en mármoles, que son rocas metamórficas, que es mucho más porosa. Al aumentar la porosidad permite que los fluidos hidrotermales, es decir, como he dicho antes, fluidos con elementos químicos a altas temperaturas, penetren a través de esta porosidad en las rocas y dé lugar a una zona de alteración. Bueno, no es en forma de venas, sino simplemente una zona alterada, que es el skarn. Además, en estos procesos pueden influir lo que se conocen como aguas meteóricas, es decir, aguas de meteorización, que son aguas superficiales, por ejemplo, de la lluvia, que penetran en la superficie terrestre y pueden dar lugar a procesos de reducción, por ejemplo, que generan la formación de sulfuros como la calcopirita, etc. Y algunos ejemplos muy importantes de skarns que tienen mineralizaciones con wolframio son, por ejemplo, Los Santos en Salamanca, que ha sido explotado hasta hace muy poco. Bueno, esta es la última galería que queda en el Cerro del Estepar. Había al menos otra por encima, pero la taparon y en ocasiones, cuando hay menos agua, se puede pasar y tiene como 20-25 metros de longitud más o menos, pero en esta época del año, además de haber muchísimos mosquitos, hay un montón de agua, entonces no se puede pasar. El suelo está lleno de trozos de la madera del entibado, es decir, de la estructura de madera que soportaba la galería, y al final sí que se puede ver el filón de cuarzo, bueno, aquí se ve un poco también, el filón de cuarzo mineralizado, que es lo que se explotaba en la mina. Yo trabajaba allí, pues como los demás, a pico y pala, a descombrar y sacar filón. 45, no, eso fue anterior. 45, no, tengan en cuenta que la guerra terminó la 39 con la nuestra y empezó
empezó la Segunda Guerra Mundial y fue cuando vino toda la cuestión esta del wolframio. Este arroyo, como tiene bastante más caudal que el arroyo de la mina, se pudo construir una presilla de la cual partía a partir de ahí un canal al que las mujeres del pueblo que trabajaban aquí echaban el wolframio mezclado con cuarzo y como el wolframio es mucho más denso, se quedaba en el fondo del canal y el cuarzo seguía arroyo abajo. Y bueno, algunas mujeres del pueblo pudieron ser entrevistadas antes de fallecer. Un ejemplo de ellas fue Julia Alonso, a la que recientemente se le ha hecho un monumento en el pueblo y que nos pudo contar cómo trabajaba aquí en el lavadero. Yo no me acerqué nunca al pozo. Suelen ser pozos que acababan hondos y hacían varias pruebas y encontraron en uno que salía el wolfram, porque no en todo salía el wolfram. Y luego ya te digo, después de que lo sacaban en piedras, en trozos de piedra, las machacábamos nosotros, las empleadas. Éramos 3 mujeres, una tal Maruja, Milagros y yo. 3 chicas, nos sentábamos en una piedra y con otra piedra y un mazo machacábamos, las hacíamos arena y luego lo barríamos y lo echábamos en una espuerta, venían los obreros y se lo llevaban al lavadero. Pues el lavadero era un canal así, un cuadrado así ancho, le tenían en alto, puesto con polletos todo él, porque cogían el agua de la parte arriba de una fuente que había y en la fuente entonces el mineral caía, caía el agua, se llevaba la arena y quedaba el wolfram abajo. Bueno, ese es el Cerro del Estepar, donde he comenzado el vídeo, y ahora estamos en el Cerro de Cabeza Reina, que está enfrente, también en San Rafael, en Segovia, y en 1941 estaban en este cerro buscando berceos para hacer cepillos, Alberto Criado y su hijo Gregorio Criado, y encontraron bajo uno de ellos un fragmento de wolframio, iniciando una explotación que se llamaba Carmen, en la que bueno, pusieron bastantes instalaciones, entre las que había un molino que constaba de otra rueda como estas de aquí, que machacaban el mineral entre esa parte de ahí y otra con las mismas... Mira, el tren. Bueno, y otra con las mismas características. Dejaban caer el mineral y se machacaba. Había una planta de machaqueo, sí, eran molinos, o sea, dos cilindros que van pasando de rodillas. De los 2 cilindros y se mueve. Eso lo hicimos nosotros, eso se puso entonces. ¿Y cómo se movía? ¿Por un motor diésel? Un malacate. Un caballo. Vueltas, Sí. se sacaba entonces el agua. Sí, con un malacate de un caballo, sí. Luego se lavaba en cajones, desde el río. Y bueno, había un pozo ahí que lo taparon con parte de la escombrera y con un camino forestal hace 40 años cortaron la escombrera por la mitad. Y por encima de donde estaba el pozo hay unas casetas que es donde vivían los trabajadores. Bueno, aquí buscando en la escombrera he encontrado un trocillo de wolframita, pero no es muy común encontrarla porque al ser lo que explotaban en la mina se llevaron todo y no dejaban prácticamente nada en la escombrera. Pero bueno, buscando en los fragmentos de cuarzo del filón, algún trozo de wolframita sí que sale. Nada más denunciar la mina Carmen, Gregorio Criado y Alberto Criado reutilizaron algunas de las labores de minas antiguas que había denunciadas como de cobre, por ejemplo, esta galería de exploración. Aquí en el techo se ve el filón de cuarzo que prospectó esta mina y no tiene mineral, tiene algún cristal en geodillas y en drusas, pero no tiene mineral, y lo que hacían era traer mineral desde las minas de Salamanca, que por aquel entonces tenían un cupo de mineral que podían extraer, y hacerlo pasar por mineral de aquí. A esto lo llamaban extraperlo. Ayer me venía con mi padre a verteos, a ir al verteo, aquí a Cabeza Reina. Entonces, pues encontró la piedra y lo dije donde se empezó ya la cosa. El cacho ese donde encontró mi padre la piedra esa, que fue por casualidad. Esa mina no era una mina de pega, que se llamaba. Era mina, ¿no? Pero era mina como de pega, pero no había casi producción, muy poca producción. Pero entonces había 120 trabajadores, ¿sabes? Por esa mina, como tú tenías una mina, te daban días para transportar el mineral. Ese mineral iba todo para los alemanes o los ingleses. Que era mineral de minas que no tenían días.
Llegó eso de sacarlo. Entonces tenía de allí a aquí. Se pasaba por la noche como se podía destaparlo, y luego se salía de la mina de Salta. Y luego ya pues pasaron unos años, empezaba a trabajar ahí, y luego en el 45 sacaba el Bofra. Sacaba el Bofra, y nos quedamos pues sin trabajar ni nada, sacaba el Bofra. Y con esto termino este primer vídeo, que espero que os haya gustado. Antes de finalizar, me gustaría dar las gracias a Gonzalo García, del canal Frente Minero, por haberme regalado su antiguo dron, y a la Sociedad Española de Mineralogía por darme una ayuda económica mediante la cual he podido sacar este canal adelante. Además, si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros al canal, activar las notificaciones y darle like.